en el año de 1807, David utilizó la electrolísis para aislar sodio y potasio. Luego, en 1808, David aisló calcio, estroncio y bario. Y en el año de 1810, David mostró que el cloro era un elemento semejante al yodo. Dentro de nuestros antecedentes históricos tenemos a Dobereiner en el año de 1917, que encontró similitudes entre conjuntos de tres elementos, que las llamó triadas, como el calcio, el estroncio y el bario, el cloro, el bromo y el yodo, el azufre, el selenio y el teluro. No se encontró suficientes triadas para construir un sistema convincente. En el año 1863, Newland ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos, que se llamó la ley de octavas, como una escala musical. Luego, sus ideas fueron ridiculizadas por la Chemistry Society en Londres, en la cual Mendel y Meyer, en el año de 1969, sugieren el mismo patrón, organizando los elementos conocidos en grupos de 8 elementos, en orden de masa atómica creciente. La clasificación de los elementos de la ley periódica sobre Dimitri es cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas. Algunos de estos conjuntos y de propiedades se repiten periódicamente. Un apunte bibliográfico de Dimitri es que nació en Siberia en 1934. Fue el menor de sus 14 hermanos. También se divorció de su primera esposa y se casó con un estudiante de arte. La primera tabla que surgió de Dimitri, con el fin de asegurar que los patrones de propiedades se ajustaran a la estructura de la tabla, fue necesario dejar espacios vacíos. Estos espacios correspondían a elementos desconocidos. Los éxitos que tuvo Mendeleev fueron que cambió el orden de algunos elementos para que se cumpliera la semejanza en propiedades respecto de los de su mismo grupo. Corrigió las masas atómicas de algunos elementos, tanto como el yodo, el teluro, el indio y el uranio. También dejó huecos que correspondían a elementos por descubrir, como el escandio, como el galio, como el germanio y como el tecnecio. Tal como Dimitri Mendeleev tuvo éxitos, también sufrió problemas, tales como que cuando se seguía el orden de estas masas atómicas crecientes, los elementos no siempre encajaban en grupos con propiedades coincidentes. Tuvo que invertir el orden del níquel y cobalto, el yodo y el teluro. También se estaban descubriendo otros nuevos elementos como el colmio y samario, para los que no había hueco previsto. En algunos casos, elementos del mismo grupo eran muy diferentes en cuanto a su reactividad química. Por ejemplo, del grupo 1, que contiene metales alcalinos muy reactivos y metales de acuñación, tal como el cobre, la plata y oro. Estos eran muy poco reactivos. Para establecer un grupo, al menos se tenía que conocer un elemento. No se conocían los gases nobles y no se dejó espacio para ellos. Para ello, también hubo una contribución de Moseley en el año de 1913. Este científico nació en el año 1887 y murió en el año 1915. Murió a sus 28 años de edad. Este científico llevó a cabo experimentos con rayos X, descubriendo que al incidir un haz de rayos X en un elemento, los átomos de este emiten rayos X de una frecuencia característica de cada elemento. Las frecuencias están correlacionadas con cargas nucleares
a la que denominaremos Z. También permitió predecir nuevos elementos, descubiertos en el año 1937, otros en el año 1945 y otros en el año 1925. Probó la bondad de la ley periódica entre el número 13 y el número 79, afirmando que no podría haber otros elementos nuevos en esta región. Todos los números atómicos disponibles habían sido asignados. Encontró que al ordenar los elementos con respecto a Z, se eliminaban las irregularidades de la tabla de Mendel, basada en la masa atómica. La tabla periódica está organizada en grupos, o sea, los grupos los encontramos desde la parte así, en parte horizontales y en parte verticales encontramos los periodos. Ya, la mayor parte de los elementos son metales. Los no metales se localizan hacia la parte derecha superior de la TP. Número atómico y número másico. Se sabe que el número atómico posee cargas positivas y que la corteza con los electrones es negativa. El núcleo está constituido por protones y neutrones, que son los nucleones. Los protones están cargados positivamente y los neutrones son eléctricamente neutros. Se tiene que el número de protones, que coincide con el de electrones, se denomina número atómico, y es también el número de orden que caracteriza el elemento químico en el sistema periódico. Se representa mediante el símbolo Z. El número másico o número de masa es el número de nucleones del átomo. Se representa mediante el símbolo A. Se deduce que ambas definiciones, que A menos Z, nos da igual al número de neutrones. Para designar el núcleo de un elemento se utiliza la notación recomendada por la IUPAC. El símbolo de este con el número Z en su parte superior izquierda y el A en inferior izquierda. Es decir, si M, o sea, mi símbolo de elemento, entonces tendremos mi M, que es mi símbolo de elemento, y mi Z, de los conceptos formulados se puede concluir que un elemento químico es una clase de materia constituida por átomos de igual número atómico. Para afianzar conceptos, resumimos en una tabla las propiedades esenciales de las partículas atómicas fundamentales. Relación entre la distribución electrónica y la tabla periódica actual. Esta relación se plantea a continuación para los dos primeros periodos. Primer periodo, el hidrógeno con el número atómico 1 posee un solo electrón y su único protón, que se sitúa por consiguiente en el subnivel 1s. El helio con el número 2 contendrá un electrón más que irá también al subnivel 1s, completándolo. En el segundo periodo, el litio, que tiene como número atómico 3, tiene completo el primer nivel, por lo que tanto el tercer electrón pertenece al segundo nivel y, puesto que en este nivel existe un orbital S y 3 orbitales P, se situará en 2S. Con el berilio se completa el orbital S2. A continuación habrán de ocuparse los orbitales P, primero el PX en el. La reactividad natural. La reactividad fue descubierta accidentalmente por Francis Becquerel en 1852-1908. En 1986, pero su nombre se debe a Marie Curie, que nació en 1867 y falleció en 1934, quien estudió e interpretó el fenómeno. La reactividad consiste en la emisión de radiaciones que poseen ciertas sustancias, como el radio, las cuales son capaces de atravesar capas metálicas delgadas, así como ionizar los gases y hacer los conductores de la electricidad. En 1899, Becquerel comprobó que las citadas radiaciones eran sensibles a la presencia de un campo magnético, lo que dio pie a una famosa experiencia realizada por Rutherford ese mismo año, que mostró que las emisiones radiactivas se componen de dos tipos de radiación:
La alfa, que al atravesar un campo eléctrico o magnético es atraída por electrodo o polo negativo. Los rayos alfa son tanto positivos y hoy se sabe que se trata de núcleos de helio. La beta, de mayor poder de penetración, que al atravesar un campo eléctrico o magnético es atraída por un electrodo positivo. Los rayos beta son por tanto negativos y hoy se sabe que se trata de electrones. Poco después se descubrió que existe un tercer tipo de radiación, la gamma, la más penetrante de todas, que esta atraviesa sin desviarse los campos eléctricos y magnéticos. Los rayos son, por tanto, eléctricamente neutros y hoy se sabe que se trata de neutrones. Según su naturaleza, los elementos radiactivos emiten una o dos de las tres radiaciones anteriores. Los enlaces químicos. En el tema anterior hablamos sobre los isótopos, en el cual se ha indicado que las moléculas están constituidas por átomos. Se plantea pues la cuestión siguiente: ¿cómo se unen los átomos para formar moléculas? Los siguientes apartados darán respuesta a la pregunta anterior. Se analizarán enlaces electrovalentes, covalentes y covalentes coordinarios antes de iniciar la descripción de cada uno de estos tipos de enlaces mencionados. Conviene explicar el concepto de ion y la teoría del octeto o octeto. Los iones. Con respecto al paso de la corriente eléctrica a su través, los cuerpos se clasifican del siguiente modo: aisladores y conductores. Los conductores tenemos de primera clase, segunda clase o electrolitos. Los conductores de primera clase son los habituales, como los metales que no se alteran en el paso de la corriente eléctrica. Los conductores de segunda clase, electrolitos, por el contrario, se descomponen al ser atravesados por la corriente. El primero que estudió el fenómeno de electrólisis o descomposición de electrolitos por el paso de la corriente eléctrica, fenómeno que analizaremos posteriormente, fue el sueco Svante Arrhenius, del año 1859 hasta 1927, quien para interpretarla científicamente formuló la llamada teoría iónica, revolucionaria en su época. Las disoluciones acuosas de ácidos, bases o sales, con el paso de la corriente eléctrica se disocian en iones, átomos, grupos de átomos que poseen una carga eléctrica, o sea, que han perdido su neutralidad. Según sea su carga eléctrica, los iones se clasifican en positivos, los de metales y el hidrógeno de los ácidos, y negativos como el grupo. Los iones positivos se denominan cationes y los negativos aniones. La formación de iones se explica por la cesión de o admisión de electrones que generalmente se hallan en la última órbita, es decir, si un átomo X acepta un electrón, se romperá el equilibrio eléctrico que poseía al pasar a poseer una carga negativa más, por lo que se obtendrá así un ion negativo. X, si hubiera aceptado dos electrones, el resultado sería un ion X al cuadrado, etc. Por el contrario, si un átomo X cede un electrón, pasará a convertirse en un ion positivo, pues el número de cargas positivas será inferior a una unidad al de cargas positivas del núcleo o protones. Si se diera dos electrones, se obtendría el ion X2+. La teoría del octeto. Sea un grupo 0 de la tabla periódica existen los gases nobles, así llamado porque su capacidad de combinación con otros elementos es prácticamente nula. Se comprueba que a excepción del hielo, todos los demás gases nobles poseen 8 electrones en la última órbita, lo que llevó a considerar que esto constituía la configuración o estructura electrónica más estable. Por ello, Lewis, en 1875 hasta 1946, introdujo en 1916 la teoría del octeto. Cuando los átomos reaccionan entre sí, tienden a adquirir la estructura electrónica del gas noble de número atómico más próximo. Enlace iónico o electrovalente. Si sodio pierde un electrón de su tercera órbita, quedará con la configuración del gas noble más próximo, el neón. A su vez, si el cloro gana un electrón y le compone en su tercera órbita, completa a este y pasa a adquirir la estructura electrónica del gas noble más cercano, el argón. Se cumplirá así la teoría del octeto.
se habrán formado dos iones y se obtendrá una molécula del ClNa. Pero ¿qué fuerza mantiene unidos estos iones, el sodio y el cloro, en la molécula de sal común? Obviamente, por tratarse de la fuerza de carácter eléctrico existirá una atracción, por ser iones de distintos signos, si no sería repulsión, medida por la ley de Coulomb. Ocurre que cada ion atrae a otros 6 de signos contrarios, originándose una red cristalina iónica cuya yuxtaposición da lugar a un edificio cristalino. Los sólidos así llamados, sólidos cristalinos, son poliédricos, se rompen según planos denominados de exofiliación. Su punto de fusión es peculiar y existe una distribución regular de sus átomos, iones y moléculas constituyentes. Enlace covalente. Enlace covalente. Las fuerzas que mantenían unidas moléculas tales como el clorito de sodio, el cloruro de sodio poseían carácter eléctrico, sin embargo, se hallaron compuestos químicos cuyas fuerzas de unión atómica son magnéticas que cumplen la teoría del octeto mediante la compartición de pares de electrones. El nuevo tipo de enlace se denominó covalente y con el que se explica la formación de las moléculas del hidrógeno y oxígeno, etc., tal como se aclara. La molécula del gas del hidrógeno, según la teoría del octeto, el enlace tiene un lugar acercando a la estructura de cada elemento, en nuestro caso, los dos hidrógenos, a la del gas noble más próximo, o sea, el helio. Y esto solo puede lograrse compartiendo un único electrón de un modo abreviado. Cada par de electrones se representa mediante un guión separador entre dos átomos. También a veces se pone un guión para representar dos electrones no compartidos en un mismo átomo. La electronegatividad. La electronegatividad de un elemento A unido a otro elemento B por medio de un enlace covalente es la fuerza con que los átomos del elemento A atraen al par de electrones del enlace. Tomando como referencia la tabla periódica, la electronegatividad es creciente del grupo 1 al 7 y de abajo hacia arriba. Por consiguiente, el elemento de mayor electronegatividad es el flúor y de menor el cesio. El químico estadounidense Pauling construyó una tabla en la que señaló la electronegatividad de los distintos elementos, en la que se transcribe a continuación. Aunque hay excepciones, en general ocurre que si al combinarse dos elementos, la diferencia entre su electronegatividad es mayor que dos enlaces es electrovalente, menor que dos enlaces es covalente. Por ejemplo, el nitrógeno molecular le corresponde la diferencia 3,0 menos 3,0 que igual a 0, menor que 2. Por lo tanto, el nitrógeno molecular posee un enlace covalente.